la clase de ayer finalizamos con la caracterización de las ecuaciones en derivadas parciales, ¿sí? De segundo orden, ¿sí? Ahorita vamos a trabajar con las de primer orden, segundo orden. Me gustaría enfocarme más a las de segundo orden, pues debido a que, como hemos mencionado, la mayor cantidad de aplicabilidad en ecuaciones diferenciales está precisamente en ecuaciones diferenciales de este orden, ¿sí? La forma general, compañeros, que ustedes ayer observamos en los apuntes y que estoy aquí en la página de matemática, todos pueden ver aquí la página de matemática. Sí. ¿Sí? Bueno, si se dan cuenta, aquí yo etiqueté EC, dos puntos igual, y es la ecuación diferencial de segundo orden. Vean la forma en la cual ustedes pueden, ¿quién? Pueden escribir una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? ¿Cómo vamos a declarar las derivadas? Quizás ustedes ya inmediatamente lo percibieron. A es una constante, D es la derivada que aplica sobre la función U mayúscula, que depende de las variables X y que aquí me estoy diciendo, ¿sabes qué? Saca la segunda derivada de la función U con respecto a X. Saca la primera derivada de la función U con respecto a X ¿sí? Y saca la segunda derivada de la función U, pero ¿con respecto a quién? A respecto a Y. ¿Sí? Entonces yo estoy declarando lo que es la ecuación diferencial, compañero, la ecuación diferencial general. Después estoy ocupando el comando dsolve, que es el que nosotros habíamos también utilizado anteriormente para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. En aquel momento les había yo comentado de que este comando sirve para resolver ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la sintaxis de dsolve? Si ustedes recuerdan, pues teníamos que proponer la ecuación, ¿sí? ¿Quién? La función, las variables asociadas. Yo aquí solamente le estoy poniendo esto nada más para darle belleza a la presentación en pantalla. ¿Qué me pueden decir ustedes, compañeros, de la forma, de la solución de esta ecuación en derivadas parciales de segundo orden? ¿Qué me pueden decir de las expresiones? Una vez más contamos con el discriminante, ¿no? Aquí, exactamente, aquí es bien importante, si se dan cuenta, no es más que qué. Si ustedes observan, el discriminante, el b cuadrada menos 4ac, no es más que quién. Las raíces de quién. Las raíces De la ecuación del diferencial. polinomio característico asociado a quién. A la ecuación diferencial, compañero. ¿Sí? Vean, aquí quiero que ustedes, me gusta empezar haciendo este ejemplo. S1, ahí está. Si ahora, vean, yo voy a poner, lo voy a pedir a cualquiera de sus compañeros. Por ejemplo, S2. Y aquí yo le voy a dar lo mismo. Entonces, ahorita vamos a hacer un programita para resolverlas. ¿Me pueden decir tres valores, compañeros? Tres valores constantes para B y C. O bueno, díganme dos números, compañeros. Una compañera dijo 3, 5 y 4. 3, 5 y 4, por ejemplo, yo le doy 3, 5 y 4. Ah, aquí está. Ah, sí.
El C sí está, pero me dejen ponerle C1. C1. Déjenme ver si está. Ustedes pueden apreciar en la pantalla cuál es la solución de esa ecuación diferencial, ¿no? Vean ahí una constante que va a tener por argumento lo que está dentro del paréntesis, más una constante C sub 2 con lo que tenemos dentro de ¿quién? Del paréntesis. Aquí quisiera hacerles una pregunta. ¿Alguien me puede decir cuál va a ser la forma de C1 y de C2? ¿Qué van a hacer C1 y C2? No son exponenciales. ¿Nada más exponenciales? ¿No son nuestras condiciones? Bueno, compañeros, yo aquí les puedo comentar que recuerden, cuando ustedes tenían una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí?, con coeficientes constantes, esas constantes iban a ser determinadas por las condiciones iniciales y es que dependían del tiempo. Pero aquí tenemos una ecuación en derivadas parciales. C1 y C2, ¿qué van a hacer, compañeros? Vean que no tienen más que y más un sexto de paréntesis menos 5 más i por la raíz cuadrada de 23 por x y la otra que es la conjugada. Ahí C1 y C2 van a ser funciones, compañeros. Funciones. ¿Sí? Nosotros vamos ahorita a resolver una ecuación diferencial estableciendo condiciones iniciales. Pero recuerden, aquí estamos resolviendo ecuaciones en derivadas parciales. En este caso, C sub 1 y C sub 2 van a ser funciones, ¿sí? Ahorita les voy a decir más adelante cómo vamos a declarar C1 y C2, ¿sí? Y cómo nosotros también vamos a establecer condiciones iniciales, ¿sí? Iniciales. Si nosotros tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, ¿cuántas condiciones iniciales tenemos, compañeros? Necesitamos para resolver el problema. 2. 2, exactamente. Una que va a depender de la función y una que va a depender de la derivada, ¿sí? Entonces, ahí ustedes se observan, aquí, perdón. Tenemos la ecuación diferencial, ¿sí? Tenemos sus soluciones y tenemos C sub 1 y C sub 2 que no van a ser constantes, sino van a ser funciones, compañeros. Van a ser funciones, ¿sí? Bueno, aquí, como les repito, pues, esta es una forma de ¿quién? De escribir una ecuación en derivadas parciales, ¿sí? Pero a mí, por ejemplo, me gusta poner ecuación 1, la función y sus variables, coma, las variables, pero también ustedes pueden, ¿quién? Ustedes pueden escribir aquí donde dice ec asignación doble igual 0, pueden escribir la ecuación diferencial, solamente son formas de ¿quién? De escribirlas, ¿sí? También nosotros podemos, ¿quién? Nosotros podemos, las condiciones iniciales las podemos escribir aparte y simplemente, ¿quién? Simplemente poner las condiciones iniciales en otra
en otro apartado y escribirlas. Ahorita les voy a mostrar cómo. Vámonos a los... A ver, permítanme. Aquí están. Observan la ecuación diferencial 1 establecida por la segunda derivada con respecto a x más 13 veces la segunda derivada con respecto a x y y más 40 veces la segunda derivada con respecto a y, compañeros. Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. vean que cuáles son los coeficientes, 1, 13 y 40. ¿Sí? Entonces, vayámonos a matemática, 1, 13 y 40. ¿Sí? Si yo le doy aquí 1, 13, 40, ¿me pueden decir qué números satisfacen la siguiente condición? Multiplicados dan 40 y sumados o restados dan 13. 8 y 5. Exactamente, y son los números que aquí tengo. Si ustedes observan, tenemos como argumento y menos quién. 5x, y menos quién. Menos 8x. Y sigue prevaleciendo el C1 y el quién, el C2. Recuerden que aquí, como habíamos mencionado, son quién, son funciones. Y el y menos 5x y el y menos 8x son los argumentos. Si ustedes observan aquí en la solución de la ecuación en derivadas parciales 1, me dice el seno de y menos 8x más el coseno de y menos 8x. Ahí en este caso, como ustedes ven en la flechita, dice ¿quién? Proponiendo la solución. Ahí sí nosotros proponemos la solución. Si ustedes recuerdan, en su curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, les proponían la solución de una ecuación y lo que ustedes tenían muchas veces que hacer era, ¿quién? Calcular las derivadas, sustituirla en la ecuación diferencial y comprobar que se satisfacía la ecuación diferencial. En este caso se propusieron esas dos funciones y pues se llegó a que ¿quién? A que no satisface la ecuación diferencial. ¿Sí? Bueno, si ustedes observan la ecuación diferencial 1 es una ecuación diferencial homogénea, ¿sí? Pero también se pueden proponer ¿quiénes? Ecuaciones diferenciales parciales no homogéneas, ¿sí? Bueno, vayámonos otra vez a matemática, compañeros. Ya estamos otra vez aquí en matemática. Y hagamos un pequeño recorrido por el comando de solve, pero con la aplicabilidad de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Nos vamos a aplicaciones. ¿Todos alcanzan a ver esta página de matemática del DSolve, compañeros? Sí, profe. ¿Sí?
Ok, vean aquí, nos dice aplicaciones, ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales híbridas, ecuaciones diferenciales retrasadas, ecuaciones integrales, clásicas, ecuaciones en derivadas parciales. Bueno, aquí, si ustedes observan aquí el comando en matemática, igual, se dan cuenta, declara quién. Declara esta ecuación y vale la pena el comentario, compañeros. ¿Alguien me puede decir esta ecuación diferencial, la que estoy señalando con el puntero? ¿Cómo se conoce? ¿Cuál es el nombre de esta ecuación diferencial, compañeros? De hecho, hasta ahí está. Ecuación de onda. Exactamente es la ecuación de onda, compañeros. Es la ecuación de onda. ¿Alguien me puede hablar un poco de la ecuación de onda? ¿Qué saben ustedes de Yo la no había ecuación? escuchado, la verdad, profe. Nunca la habían escuchado. No. Ok. Bueno. Vamos a... Aquí solamente yo les voy a hablar brevemente. Bueno, voy a poner la general. Bueno. ¿No les hablaron de ella en teoría electromagnética? ¿De esta ecuación? ¿Todos ven en el pizarrón, compañeros? Sí. ¿Qué pueden reconocer ustedes de lo que ven en el pizarrón? ¿Qué sí reconocen? ¿El término de la derecha es aceleración, profe, o no? El de la ecuación de onda unidimensional o tridimensional, compañero. En las dos viene como, pero es que no estoy seguro porque no es como una posición. ¿Cuál? ¿El término, el que acompaña, el del que está a la derecha del igual o a la izquierda? A la derecha. A la derecha. ¿El 1 en b cuadrada o el segundo término, el que... La derivada. La derivada. Uh-huh. Sí, miren, aquí yo les voy a comentar algo muy interesante. Como se los escribí, la primera ecuación es la ecuación de onda tridimensional. Si se dan cuenta, del lado izquierdo tenemos al operador, que ese sí lo conocen, que es el operador laplaciano, ¿no? Es el operador laplaciano, ¿sí? Que ustedes trabajaron con él en teoría electromagnética, en el cual pues no es más que la suma de las derivadas parciales de una función, y también se le conoce como laplaciano, y la función que satisface este operador diferencial pues se le conoce como funciones armónicas. Ajá. La segunda ecuación, pues si se dan cuenta nada más es de laplaciano, se toma la dependencia en x, ¿sí? Y el lado derecho es 1 sobre el cuadrado de ¿quién?
de la velocidad, compañeros, por la segunda derivada de la función de estado, phi con respecto a quién, con respecto al tiempo. Esta ecuación puede modelar la propagación de la luz en el vacío, la velocidad, la propagación de la luz o de cualquier onda, en este caso, en un medio, ¿sí? Por ejemplo, ahorita simplemente yo estoy hablando, estoy emitiendo un sonido, pues este se propaga a través de una fibra óptica, etc., etc., ¿sí? Entonces, esta ecuación de onda puede describir, ¿quién? Puede describir aquí, en el caso tridimensional, pues es ¿quién? Lo puedo poner así, x, y, z, t, ¿sí? O la puedo poner así como r de t, en el otro, esto es ¿quién? X, t, ¿sí? Y esto es precisamente es una función de estado. Si ustedes observan, pues depende de quién, del espacio y del tiempo. Es por eso de que muchas veces a las soluciones de estas ecuaciones en derivadas parciales se les conoce como funciones de estado-tiempo, ¿sí? Entonces, estas ecuaciones son capaces de describir completamente cómo se propaga una onda a través de un medio. Llámelo, por ejemplo, imagínense, ¿cómo creen que un barco que está en la superficie del mar pueda transmitir una señal a un submarino que está a 300 metros de profundidad? Bueno, pues ahí lo que van a ustedes que modificar, pues simple es en el medio en el cual se va a propagar la onda, que en este caso sería agua salada, que tiene pues asociado un índice de refracción. ¿Ustedes vieron lo que es un índice de refracción? ¿No? No. ¿No lo vieron en teoría electromagnética? Ops. ¿Quién les dio teoría electromagnética, compañeros? A ver. Es que apenas lo estábamos llevando. Ah, ¿este semestre? Ah, ya. Sí, sí. Ah, perfecto. Sí, sí, no, si no, pues digo, bueno. Miren, N es el índice de refracción y es el cociente de la velocidad de la luz en el vacío con respecto a la velocidad de la luz en algún medio. Entonces, este índice de refracción es adimensional, ¿sí? Simplemente es un cociente de estas dos velocidades, ¿sí? Muchas veces, en este caso, dices, bueno, yo sé que la velocidad de propagación de la luz en algún medio, pues es una fracción de c. Entonces, ahí ustedes pueden hacer cálculos precisamente con este valor del índice de refracción, o quizás ustedes ya vieron esta letra, ¿no? ¿Alguien sabe qué es esta nu? Todavía no lo ven, es la impedancia. Y pues para finalizar este comentario de la ecuación de onda, compañeros, también, por ejemplo, se ocupa en el área de neurofisiología. Imagínense las ondas cerebrales, ¿sí? En algún momento estábamos resolviendo un problema de una persona que sufría ataques epilépticos, entonces se medía la frecuencia antes, durante y después de un ataque epiléptico, se le asociaba precisamente una impedancia, de acuerdo a quién, a material en el cual se estaba generando este ataque epiléptico, que pues era el cerebro, ¿sí? Se le podía asociar la impedancia, se le podía asociar la energía asociada a un ataque epiléptico, ¿sí? Entonces, las ondas cerebrales generadas durante un ataque epiléptico también se pueden medir, ¿sí? Y también esta ecuación nos puede servir para calcular parámetros de energía, ¿sí? Asociados a este tipo de problemas en una persona, ¿sí? Profe, Bueno, ¿cuál era el fin de medir las ondas? Durante, antes y después. pues precisamente esta fisióloga me llevó 1.000.000 de datos, casi, no me acuerdo qué cantidad de datos tenía, pero ella quería precisamente asociar la energía que gastaba el cerebro en
durante un ataque epiléptico. Ujú. Ustedes más adelante van a ver lo que es el vector de Poynting, que es el producto vectorial del campo eléctrico con el campo magnético y la magnitud. Para finalizar esta conversación, pues miren, esta fisióloga, neurofisióloga, me acuerdo que ella estaba interesada en precisamente medir la energía que gastaba el cerebro en cada ataque epiléptico. Entonces, como lo que ella tenía eran muchos datos que asociaba precisamente la frecuencia, no me acuerdo con respecto a qué otro parámetro, entonces tenía los encefalogramas, si no mal recuerdo el nombre. Entonces me decía, bueno, yo tengo, no sé, no me acuerdo si eran como 10,000 datos de no me acuerdo cuántos segundos antes, durante y después de un ataque epiléptico. Entonces, lo que en ese momento a mí se me ocurrió era precisamente, y es lo que, si nos da tiempo en este tiempo que nos resta, perdón, si tenemos todavía tiempo en lo que nos resta, ¿ya ustedes vieron las transformadas integrales, compañeros? De Fourier y de Laplace. Vamos a ver nosotros ahorita Laplace, ¿sí? Pero nosotros podemos hacer con las transformadas de Fourier también ajustes, compañeros, ¿sí? En este El de caso, la plaza la vimos un poco, el de ajá, Fourier, creo que no. sí, bueno, pues aquí yo voy a tratar de que va a ser un poco más difícil, ¿no? Porque eso de todo verlo así en pantalla, pues es un poco más difícil, pero también se pueden ocupar las transformadas de Fourier para ¿quién? Para ajustar un conjunto de ¿quién? De datos a una serie de Fourier. Hay diferentes formas, la trigonométrica, la compleja, ¿sí? Entonces, todo esa es un encefalograma, o también, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, ¿cómo se llama? Un electrocardiograma. Han visto los electrocardiogramas que por lo regular, pues en algún momento de nuestra vida a todos nos han sacado uno, para ver cómo son las ondas que emite nuestro corazón, ¿sí? Que eso pues nos puede dar información si alguien sufre de una arritmia, de un soplo cardíaco, de alguna enfermedad. Entonces también nosotros podemos asociarles a los encefalogramas, a los electrocardiogramas, vean, encefalograma, electrocardiograma, o sea, estamos hablando de campos eléctricos, ¿sí? Entonces nosotros con una transformada de Fourier podemos, ¿quién? Ajustarlos. Entonces, en esos ajustes nosotros podemos sacar ciertos armónicos, que son las omegas, ¿sí? Pero pues nos tenemos que entrar un poco en materia para definir lo que es la transformada integral de Fourier, las series de Fourier, la solución de ecuaciones en derivadas parciales por transformadas de Fourier. Es muy transformadas integrales, las series de Fourier. Tienen mucha aplicabilidad de los
¿Sí me escuchan todos, compañeros? Sí, ya lo escuchamos lo último. Sí, hay mucha aplicabilidad en las series de Fourier, compañeros, entonces trataré de hacer un tópico en este curso para ver la aplicabilidad, de enseñárselos de una manera muy general, ver cómo hacer un fichero en matemática precisamente con un ejemplo, ¿sí? Pero bueno, regresemos a las ecuaciones en derivadas parciales, ¿sí? En la clasificación, como nosotros estábamos aquí observando, es que permítanme. Bueno, ok, bueno, pues regresando a la parte que estábamos hablando de matemática y de del comando de solve. ¿Se acuerdan que pues empezaba en las aplicaciones con las ecuaciones diferenciales clásicas, que pues era la de onda? Vean ahí, especifica las condiciones, BC es condiciones de frontera o boundary conditions. Sí, aquí está dando una condición. Aquí está estableciendo también otra condición para quién. Para la ecuación diferencial, entonces vean la sintaxis del de solve. Le dice ecuación, BC, condición inicial, y que, si ustedes se dan cuenta, aquí es una condición inicial y la otra es de frontera, ¿sí? Entonces ustedes declaran, les da la quién, la solución de la ecuación diferencial, ¿sí? Y posteriormente ustedes pueden decirle que quién, que se las grafique, compañeros, ¿sí? Que se las grafique. Entonces, esta es la forma en la cual matemática, si ustedes aquí vamos a hacerlo un poquito más pequeñito, voy a hacer un poquito a 125. Vean, declaran la ecuación diferencial, su condición inicial, su condición de frontera, el de solve con estas tres condiciones, la variable, la función, las variables, y aquí pues le dicen que las grafique y tenemos precisamente las soluciones, ¿sí? De esta ecuación diferencial, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver todos los ejemplos que matemática les presenta con ecuaciones diferenciales parciales, ¿sí? Aquí ustedes se ven, es otra ecuación diferencial, pero que les describe quién. ¿Cómo va a ser modelado, por ejemplo, una membrana para cuando es sometida, por ejemplo, a un sonido, utilizando una ecuación de onda en dos dimensiones? Aquí, viendo este ejemplo que está en matemática, ¿qué les viene inmediatamente a la mente? ¿Cómo podrían ustedes asociar este ejemplo con un ejemplo fisiológico? ¿A alguien se le ocurre? La vibración del tímpano. Exactamente, la vibración del tímpano, compañeros. Exactamente, la vibración de un tímpano. Ustedes que están en el área de energía y cuando lleguen, no me acuerdo en qué semestre está esta unidad de aprendizaje, que es la de reactores nucleares, ahí ustedes van a ver que el flujo que se va a producir en un reactor nuclear de cierta geometría está asociado con los operadores diferenciales que, pues, quizás están viendo en este curso. ¿Alguien sabe cuáles son los operadores diferenciales más usados
Pues no solamente en el electromagnetismo, sino en muchas áreas de la física. Ayer los comentamos, ¿se acuerdan? Rotacional, Exacto, la divergencia. divergencia, ¿no? Exacto, la divergencia, el gradiente y el laplaciano. Muy bien. Pues miren, les voy a comentar que las ecuaciones de flujo que describen precisamente el flujo de neutrones a través de un reactor tipo placa, tipo cilindro, tipo esférico, ¿sí? Están descritas precisamente por una ecuación diferencial parcial de segundo orden y por la ley de Fick. La ley de Fick es precisamente una ecuación de difusión, ¿sí? Mucha gente, alguna vez vi a algunos matemáticos educativos que ocuparon esa ley de Fick para precisamente analizar la propagación de una enfermedad en una población, pero en general sus orígenes, precisamente Fick la desarrolló para otros fines. Y ustedes que están en el área de energía, van a ocupar ese tipo de ecuaciones diferenciales para el flujo de neutrones dentro de un reactor nuclear. Bueno, si es que ustedes quieren tomar ese tópico de ingeniería de la energía nuclear, ¿sí? Ahí es donde van a ver precisamente toda esa parte, que son más que la solución de ¿quién? De la ecuación de onda en coordenadas cilíndricas, en coordenadas esféricas, en coordenadas cartesianas. En coordenadas cartesianas ustedes pueden obtener ese flujo para un reactor tipo placa, placas paralelas. Hay reactores de ese tipo, hay reactores cilíndricos, hay reactores esféricos. Entonces, ahí es precisamente la criticidad de los reactores nucleares, la ecuación diferencial, la ecuación de flujo y cómo ustedes la van a poder resolver en distintas geometrías. Entonces, por eso es tan importante de que ustedes conozcan las ecuaciones diferenciales parciales más generales, ¿sí? Ya preparé una pequeña presentación de estas, se las voy a dar mañana. Ahorita quiero que nos ahondemos en la parte de operativa, que ustedes la sepan clasificar, que la sepan resolver, ¿sí? Entonces, aquí en esta parte de matemática, compañeros, ustedes van a ver todas las aplicaciones que hay de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Ahí si ustedes observan esta membrana, ¿no? Es un hexágono, ¿no? ¿Todo lo alcanzan a visualizar, compañeros? Sí. ¿Sí? Pues imagínense, así es como cuando entra el sonido, ¿no? A nuestro canal auditivo, y pues ahí esa membrana que empieza a hacer. Empieza a oscilar. Oscilar. Exactamente. Entonces, pues esa membrana, ustedes no sé si sepan, yo tampoco, bueno, ya sí sabía, pero ya se me olvidó, de qué están hechas esas membranas, qué es lo que regula el equilibrio en nuestro organismo, que son unas pequeñas esferas, ¿sí? Que son las que regulan precisamente nuestro equilibrio, que podamos caminar como caminamos, etcétera. Entonces, pues aquí es una pequeña aplicación de la ecuación de onda, ¿sí? Ustedes pueden ver, aquí les voy a hablar de otra, y es muy interesante porque está asociada con un modelo económico. Aquí ahorita se las voy a presentar de una manera general, mañana en las diapositivas se las voy a presentar muy particularmente, que es la ecuación de calor. La ecuación de calor, compañeros, nos va a describir precisamente, más que nada nos va a asociar, en este caso el calor, que es una forma de energía, cómo funciona quién, cómo funciona el tiempo, a través, por ejemplo, de una barra. ¿Sí? Esta es una ecuación diferencial parcial, ¿sí? O sea, ¿cómo nosotros vamos a, imagínense que tienen ustedes una barra de acero, y en un extremo ustedes le ponen una fuente de ¿quién? De calor. Entonces, ¿cómo se va a propagar ese calor a través de la barra? Bueno, pues dirán ustedes, pues va a depender del material, pero ¿de qué más va a depender? Bueno, para esto tendríamos nosotros que resolver la ecuación en derivadas parciales, ¿sí? Y establecer nuestras condiciones iniciales, va a depender de la longitud, va a depender del tiempo que esté la fuente, va a depender del material, ¿sí? Aquí lo más importante, compañeros, es de que
esta ecuación de calor, así se conoce, ustedes la pueden buscar en la bibliografía, ¿sí? A través de una transformación lineal, nosotros podemos asociarle un modelo económico, así como suena, un modelo físico para describir la transmisión de calor a través de una barra. Lo resolvemos, pero si le aplicamos una transformación lineal, podemos obtener la solución de un modelo económico financiero, ¿sí? Que es comúnmente conocido como el problema de Black-Scholes. Black-Scholes, ¿sí? Entonces es bueno, un modelo de propagación, por eso hace rato les dije de que este matemático utilizaba la ley de Fick para describir una quién, para describir una enfermedad. Bueno, pues alguien se dedicó, que este fue Black-Scholes, ¿sí? Que un economista y un matemático. Entonces vieron cómo la propagación de calor a través de una barra podía describir un modelo financiero económico muy, muy importante, ¿sí? Y pues, ¿a qué se reduce? A resolver una ecuación en derivadas parciales, ¿sí? Entonces, esto es un pequeño resumen, compañeros, de todo lo que ustedes pueden hacer con matemática. Vamos a trabajarlo nosotros con muchos ejemplos, ¿sí? De las aplicaciones, ¿sí? ¿Ustedes ya llevaron variable compleja? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ah, bueno, perfecto. Entonces son expertos. ¿Qué me pueden decir de la ecuación de Cauchy-Riemann, compañeros? ¿Para qué nos servía decir, ah, bueno, esta función satisface la ecuación de Cauchy-Riemann? Sí, es cierto. ¿Qué me pueden decir? Nos ayuda a saber si una función es derivable. Una ¿Derivable? compleja. ¿Cómo? Nos ayuda a saber si una función compleja es derivable. Utiliza otro nombre, compañeros. Derivable, o en este caso, ¿se acuerdan que cuando trabajamos con variable complejo hay otro nombre que tenemos que introducir? ¿Se acuerdan? Analítica. Analítica, exactamente, compañeros. Exactamente. Una función analítica, ¿no? Y ahí ustedes trabajaron precisamente con la derivada, cómo se ve la derivada cuando tenemos una función compleja, ¿sí? Entonces, precisamente también, si ustedes recuerdan las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pues no es más que un conjunto de ¿qué? De ecuaciones, ¿quiénes? ¿Qué son ese par de ecuaciones de Cauchy-Riemann? No son más que un par de ecuaciones, ¿quiénes? Derivadas parciales. Exactamente, no es más que un conjunto de derivadas parciales, compañeros. Ustedes las comprobaban, las utilizaban para comprobar la analiticidad, ¿sí? Pero precisamente es un conjunto de ecuaciones en derivadas parciales, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Vean, por ejemplo, ahí tenemos la solución para un conjunto de funciones armónicas. El Laplaciano me dicen que nunca lo vieron, ese operador, nunca lo vieron. ¿Alguna vez sí? Sí, pues el Laplaciano, recuerden que la suma de las derivadas parciales. Recuerden que estos operadores que hace rato mencionamos, compañeros, ¿qué podemos hacer? Los podemos expresar en cualquier sistema aquí, curvilíneo. Ustedes han trabajado en coordenadas cilíndricas, esféricas y cartesianas. Ayer la compañera me preguntó si con matemáticas se puede graficar en coordenadas esféricas, y por supuesto que se puede en coordenadas esféricas. Les puse ahí la liga de Laplet, ¿sí? Donde pueden, fue desarrollado por el profesor Rubén Darío, donde ustedes le tienen que dar el ángulo teta y phi, y entonces les grafica precisamente esa superficie, ¿sí? Entonces, cuando una función satisface la ecuación de Laplace, o aquí yo les voy a decir de una manera muy fácil, a mí me gusta ponerla así. Pues esa es la ecuación de Laplace, compañeros, en coordenadas, ¿quiénes? Cartesianas. Y si una función phi de x, y
satisface la ecuación de Laplace, entonces es una función ¿quién? Analítica. Armónica. ¿Cómo? Es una función Armónica. armónica, muy bien. ¿Sí? Es una función armónica. ¿Sí? Entonces, esto pues solamente lo tenemos en ¿quién? En dos dimensiones, pero pues ustedes lo pueden poner de una manera muy simple así. Esta es la ecuación de ¿quién? De Laplace, compañeros. Es la ecuación de Laplace o el Laplaciano. Y pues esto lo pueden ustedes ver como ¿quién? Phi xx más phi y sub y más phi z sub z. Ese es el Laplaciano. Ya habían visto esta notación, creo que ya se las había platicado, ¿no? ¿Sí se las habían enseñado? Sí. Sí. Ok, muy bien, déjenme. Ok. Entonces, bueno, esta es una forma, pero aquí me gustaría preguntarle lo siguiente. A ver si reconocen esto. Ah, pero que apenas están llevando el curso, ¿verdad? De teoría, sí. Sí, esta es una ecuación, Rho es la densidad de carga, E es la permitividad relativa, ¿sí? Entonces, bueno, pues esta ecuación precisamente nos ayuda. Phi es el, más adelante ustedes lo van a ver, es el potencial eléctrico escalar. Mucha gente lo pone así, a mí no me gusta, a mí me gusta ocupar más la phi, pero también le dicen el voltaje. Y es una ecuación muy interesante que si ustedes observan, pues está en función de quién, del laplaciano. Y aquí tenemos la densidad de carga, tenemos el potencial. Me gusta siempre hacerlo, pero pues, bueno, vamos a hacerlo. Aquí. Esta es una de las ecuaciones de quién. De Maxwell. Exacto. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esta ecuación? Es el rotacional del campo eléctrico, ¿no? Ajá, pero ¿se acuerdan quién desarrolló esto? Acuérdense que Maxwell tenía las leyes de quién, de Coulomb, para campo eléctrico y magnético, Faraday y Ampère. Y bueno, esto no es más que una de las ecuaciones de Maxwell que me dice que la fuente de campo eléctrico puede ser un quién, un campo magnético variable en el tiempo. Es la tercera ecuación, ¿no? La ley de Faraday. Exactamente. En este caso, nos representa físicamente esto. ¿Qué les parece a ustedes qué les parece si a esta ecuación le aplico el quién? ¿Están de acuerdo? ¿Y alguien se acuerda quién es el rotacional del rotacional?
El rotacional del rotacional, compañero, es menos el gradiente de la divergencia menos el laplaciano. Esa es una identidad vectorial. Entonces, ¿cómo nos va a quedar nuestra ecuación? Menos el gradiente de la divergencia menos el laplaciano de E. Esto es igual a ¿quién? Menos. Recuerden que los operadores conmutan y entonces en este caso, ¿qué podemos poner? Menos la parcial con respecto al tiempo del rotacional de ¿quién? De B. Si ustedes ven del lado izquierdo, tengo el menos gradiente de la divergencia, pero ¿recuerdan a qué es igual la divergencia? De E, ¿se acuerdan que lo platicamos? La densidad de carga entre la permitividad en el vacío. Recuerden que el gradiente es un operador diferencial que actúa sobre ¿quiénes? Sobre las coordenadas. Pero en este caso, ¿cómo es la divergencia de E, compañeros? Pues es constante, ¿no? En el vacío, por eso le puse epsilon 0. Entonces, ¿cómo me va a quedar? El laplaciano de E me va a quedar como ¿quién, compañeros? ¿La parcial de quién? Con respecto al tiempo del rotacional de quién. ¿Están de acuerdo? ¿Sí lo escribí bien? Sí. Ok, muy bien. Recuerden que B es igual a mu 0H. Eso ya se los platicaron, ¿no? El campo magnético, ¿no? Ajá. Recuerden que una es densidad y otra cosa es intensidad, ¿eh? Mu es la densidad y H es la ¿quién? La intensidad. ¿Sí? Entonces, pues aquí tenemos que poner la ley de Ampère. ¿Alguien se sabe la ley de Ampère? Rotacional de H es igual a la densidad de corriente más la parcial de la densidad de flujo eléctrico con respecto al tiempo. Pero entonces, H a quién es igual? Bueno, pues H es igual a B entre quién? Entre mu, ¿no? Entonces, ¿esto a quién es igual? Rotacional de H, perdón, vamos a ponerlo si quieren así. Uy. Rotacional de H es igual a 1 sobre mu por el rotacional de quién? De B, que es lo que tenemos arriba, ¿no? Entonces, mu por el rotacional de H es igual a el rotacional de B. Entonces, tenemos que multiplicar ¿quién? Mu, ¿no? Entonces, el rotacional de B es mu veces ¿quién? J más mu veces la parcial de D con respecto al tiempo. Y de ahí, ¿qué me podrán decir ustedes, compañeros? Ah, bueno, pues el laplaciano de E es igual a mu sigma E. Recuerden que E es igual a J por el campo eléctrico más mu, en este caso, epsilon, la parcial de E con respecto a quién. Voy a ponerlo ya aquí para que no se amontone. Este es con respecto al tiempo, compañeros. ¿Sí? Ponerlo aquí como que se ve feo.
Bueno, ¿alguien sabe cuánto vale epsilon y cuánto vale mu, compañeros? Mu 0 vale 4 por 10. Y 4 pi por 10 a la menos 7 newtons sobre amper cuadrado, ¿no? Ajá, y epsilon. 8.082 por 10 a la menos 12, creo. No sé, ese no me lo sé. Sí, o 10 a la menos 9 entre 36, ¿quién? Pi. El epsilon 0, ustedes, si lo quisieran ver, epsilon 0 es 10 a la menos 9 entre 36 pi farads por metro. Y como dijo el compañero, mu sub 0 es 4 pi por 10 a la menos 7 henries por metro, creo. Ajá. Entonces vean que ya tengo ahí pues las dos ecuaciones. Ajá, entonces yo no solamente le tengo que aplicar a quién. La derivada, ¿no, compañeros? Entonces tengo que el laplaciano de E es igual a quién? A mu. Esto es la parcial de J con respecto al tiempo, más epsilon por la segunda parcial de epsilon con respecto al tiempo al cuadrado. ¿Cuál es la densidad de corriente en el vacío, compañeros? ¿Alguien sabe? Pues es casi ¿quién? Pues cero, ¿no? Aquí déjenme poner, me faltó el mu sub 0. Es cero, la corriente creo que es de 10 a la menos 12 en el vacío. Entonces, pues se hace ¿quién? Cero. Me queda que el laplaciano de E es igual a epsilon 0 por mu sub 0 por la segunda parcial de E con respecto al tiempo al cuadrado. Ah, dices, pero esta como que se parece a una que yo conozco. La segunda parcial de E, esto es igual a 1 en B cuadrada por la segunda parcial de E con respecto al tiempo. ¿Están de acuerdo, compañeros? Entonces dices 1 en B cuadrada es igual a epsilon 0 por mu sub 0. De aquí me implica que B es igual a ¿quién, compañeros? A 1 sobre la raíz cuadrada de epsilon 0 por mu sub 0. ¿Alguien me puede decir cuánto vale eso, compañeros? ¿El numerito? ¿Cuánto vale eso? ¿Es ¿Cuánto la vale? velocidad de la luz? ¿Cuánto les da? ¿Es la velocidad de la luz, profe? Exactamente, compañeros. 3 por 10 a la 8, ¿no? Sí, muy cercano. Ajá. Metros por segundo. Entonces, ustedes con este ejercicio muy sencillo, quiero que vean la aplicabilidad de las ecuaciones en derivadas parciales, porque es importante conocerlas, cómo podemos nosotros resolverlas y aplicarlas en su caso, como ya lo mencionamos hace unos instantes, si se van al área nuclear, entender cómo son los flujos de neutrones a través de diferentes geometrías en estos reactores, en teoría electromagnética como el ejemplo que hicimos, y voy a hacer un ejemplo de los reactores nucleares, ¿sí? Para que ustedes digan, bueno, pues yo estoy interesado más en las cosas y aspectos energéticos, entonces, ¿cómo lo vamos a poder hacer? ¿Cómo sale el flujo neutrónico en estas geometrías? ¿Alguna duda, compañeros? No, profe. ¿No? Bueno, entonces me gustaría utilizar los últimos
minutos. ¿Hay alguna duda del examen? Profe, es sobre aproximación de raíces multivariables y regresión lineal, ¿no? No, ¿sí? No es mucho. Ajá, sería nada más de aproximación de raíces, ¿no? Ah, ok, ok. Sí, porque lo de mínimos cuadrados multivariable, pues es un poco elaborado. Nada más va a ser de los 3 métodos, compañeros, de aproximación de raíces. Es el de Newton-Raphson, Raphson modificado y punto fijo, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho, les puedo decir que pues, el examen se va a reducir a una ecuación, resuélvala por los 3 métodos. Ok, gracias. Sí, Nada eso más va a ser. que nos había dicho que el punto nosotros lo tenemos que proporcionar, ¿no? Sí, compañeros, ese ustedes pueden, recuerden lo que hemos platicado, si es un polinomio, suman los coeficientes, y si la suma de los coeficientes es 0, pues ya saben que el punto 1, pues ya es una ¿quién? Es una raíz, ¿no? ¿Sí? Entonces, Ok. ustedes pues pueden hacer uso de esas propiedades, ¿sí? Y de, pues, de lo que hemos trabajado acerca de las funciones, de lo que ustedes saben en cálculo vectorial, cómo pues podían ustedes hacer ciertas manipulaciones para trabajar con las funciones. Sí, nada más va a ser de aproximación de raíces multivariables. ¿Alguna otra duda, compañeros? No, profe, igual las mismas reglas, ¿verdad? Que la otra vez. Sí, yo creo que vamos, miren, ya encontrando el punto, si se dan cuenta, si lo hacen por Newton-Raphson, pues ahí, pues ¿cuál es el problema? Pues estar resolviendo las iteraciones, el sistema de ecuaciones, si es de 2 ecuaciones, pues es sistemas de ecuaciones de 2 por 2, si es una raíz, si es una función de 3 variables, pues son sistemas de 3 por 3. Con el de Newton-Raphson modificado, pues se acuerdan que nada más hay que ver las 2 pares de ecuaciones, cuál nos conviene tomar, y el punto fijo, pues resolver X o resolver Y pues generar las sucesiones con las condiciones suficientes y necesarias que nos dan los valores absolutos de las derivadas parciales, de las G1 y de las G2. ¿Sí? Entonces, pues nada más, compañeros. Entonces, pues, ¿les parece 3 horas? Sí, porque, bueno, a veces también tenemos dificultad con subirlos a PDF y así. Ajá, entonces que sean 3 horas con 20 minutos, para que sean 3 horas netas, y los 20 minutos que sean para que los escaneen, ¿sí? Sí, va a estar bien loco. Bueno, compañeros, que tengan una excelente tarde, y entonces el jueves a la 1 de la tarde empezamos el examen. Ok, profesor, que tenga Ok, buen día. gracias. Gracias, profe. Buen día a todos.